Bueno, ante estas cifras alarmantes, la cirugía bariátrica es una herramienta que merece ser considerada en casos de obesidad y obesidad mórbida. Pero ¿cuándo debe utilizarse? ¿Cuándo es necesario recurrir a la cirugía? ¿Y cuándo la obesidad se puede tratar por otros medios? Estamos con el doctor Luciano Poggi, que él es especialista en cirugía de la obesidad, para conversar sobre el tema. Bienvenido, Luciano. Gracias, Verónica, por la invitación y gracias por traer este tema que es tan importante. Sí, alarmante el hecho de que sea la segunda causa de muerte actualmente y está previsto que llegue a ser la primera, ¿cierto? Sí, exacto. Y es por eso que tenemos que tener medidas que funcionen para tratar este problema y tratarlo como una enfermedad, porque recientemente ha sido considerada una enfermedad en sí. ¿Por qué la obesidad se ha ido fuera de control? Bueno, hay varios factores que afectan esto y el principal es que mientras la persona tiene más peso, los mecanismos para bajar de peso cada vez funcionan menos. El organismo se vuelve resistente por una serie de cambios hormonales y básicamente de que el organismo reconoce este nuevo peso como su peso normal y lucha para no perderlo. Y eso es lo que es muy difícil de entender para las personas y entender que eso es realmente una enfermedad que necesita una acción importante a tomar. ¿A partir de cuántos kilos de sobrepeso se considera obesidad? La manera de considerar a alguien obeso no es dependiendo del índice de masa corporal. Como hemos visto, un índice de masa corporal arriba de 30 es alguien ya obeso y es alguien que tiene que tomar medidas. ¿Cuáles son esas alternativas quirúrgicas? La cirugía de la obesidad primero se hace hace más de 50 años y en el transcurso del tiempo han habido muchas técnicas que se han utilizado. La técnica que en los años 90 y comienzos de los 2000 se hizo muy popular es la banda gástrica, que consiste en un anillo de silicona que se coloca sobre el estómago, básicamente haciendo que el paciente al comer se atore. Se siente lleno, siente dolor al comer y no puede comer más. Y lo que se vio con esta técnica es que los resultados inicialmente parecían buenos, pero después no fueron tan buenos, hubo mucha recurrencia de peso y muchos problemas con este aparato que se ponía ahí. Y hoy en día esta técnica no se debería de hacer más. Las dos técnicas más utilizadas a nivel mundial son la manga gástrica 1, el bypass gástrico. Y la manga es una técnica que está básicamente por nombre suena muy parecido a la banda y muchos pacientes creen que les van a hacer la banda, pero la manga, bueno, la banda, este anillo de silicona que se ponía antes, está descartado. Descartado. Y lo que queda es la manga gástrica. La manga gástrica es básicamente, desde el punto de vista quirúrgico, confeccionar el estómago, darle la forma de un tubo, de una manga de camisa, y así es como realmente lo describen. Y eso hace que la capacidad de comida disminuya, además que hay una serie de hormonas que se secretan en esa parte del estómago que se tiene que sacar y retirar del cuerpo, que hagan que el apetito disminuya y hayan cambios metabólicos que favorezcan la pérdida de peso sostenida. O sea que no solo se consigue comer menos porque el organismo no aguanta comer más, sino que además se reducen hormonas que facilitan activar el metabolismo. Exacto, y eso es en lo que creemos que radica la cirugía de la obesidad, porque no es fácil perder peso muriéndose de hambre, sintiéndose mal y generando todos estos cambios básicamente en tu día a día con una dieta y de alguna manera pasándola mal. La cirugía facilita este proceso por estos cambios metabólicos que, como hemos mencionado hace poco, hay un setting del cerebro de no querer perder peso. Con la cirugía eso se revierte y esos cambios fisiológicos hacen que se facilite la pérdida de peso. ¿Y el balón gástrico? El balón gástrico es un procedimiento endoscópico que tiene un rol muy importante. O sea que no hay corte ahí. No hay corte. Es una endoscopía, es un procedimiento de a veces 20 minutos o incluso a veces menos, en los cuales se ingresa por la boca del paciente, se entra al estómago y se coloca un balón de silicona que se llena de agua, que tiene otro mecanismo de acción. Y el mecanismo de acción es de saciedad, porque básicamente el paciente siente que tiene comida dentro del estómago todo el tiempo. En la cirugía de la manga gástrica y en la cirugía del bypass, además de reducir el estómago, también se afecta el equilibrio hormonal y se acelera el metabolismo, ¿cierto? Así es, y lo interesante es que el organismo se vuelve sensible nuevamente a los reflejos de saciedad, a los reflejos de función incluso pancreática, la insulina empieza a funcionar mejor, sobre todo en los pacientes que tienen resistencia a la insulina o diabetes, el colesterol también empieza a funcionar de otra manera, entonces hace que una serie de hormonas se mantengan por un periodo de tiempo. Bueno, tenemos una paciente tuya que se ha operado hace 6 meses, ¿cierto? Aproximadamente. ¿Y cuánto perdió? Más de 20 kilos ha perdido. Más de 20 kilos. Julia, ¿qué tal, Julia? Qué gusto. ¿Cómo estás? Sí, pasa por ahí. Gracias. Julia, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cuánto sobrepeso tenías tú? Yo tenía aproximadamente unos 32 kilos de sobrepeso. Actualmente he bajado como 28 kilos y yo era una persona enferma con diabetes tipo 2 y también tenía hígado graso. Entonces la diferencia es sustancial en cuanto a calidad de vida especialmente.
Y Julia, tú has pasado por esta operación hace 6 meses. Sí, ¿Cuál ha sido la evolución? Bueno, principalmente en la calidad de vida, porque estar enferma con diabetes, tener hígado graso, hace que tengas una serie de efectos en el día, como estar mareada, o cualquier alimento que tenga muchas calorías te genera un sueño terrible, y poder lidiar con eso, ¿no? Aparte que con mi carrera implica utilizar el cuerpo y que me duelen las articulaciones, entonces la diferencia es ostensible, ¿no? Es realmente una calidad de vida totalmente distinta a la anterior. En tu caso fue manga, bypass o balón. Fue bypass gástrico. Bypass gástrico. ¿Y cómo es la recuperación? La recuperación es algo complejo, pero visto desde lejos, en realidad te das cuenta de que vale la pena absolutamente, porque el primer mes debes consumir solamente líquidos, además colados, el segundo mes ya puedes comer una textura un poquito más pastosa, y es difícil porque a veces estás con la familia y la familia se da un banquete y tú tienes que estar ahí toda humilde con tu sopita. Con tu sopita, claro. Pero sin embargo, en la perspectiva del tiempo, te das cuenta de que vale absolutamente la pena pasar ese sacrificio que en realidad es te das cuenta que no lo es, ¿no? Digamos, tú notas que hoy día comes muchísimo menos que antes. Sí, en realidad como mucho menos, y además vas aprendiendo cuáles son las cantidades que tu cuerpo acepta, ¿no? Y también cuáles son los alimentos que tu cuerpo recibe mejor. Principalmente, entonces, se trata de consumir proteínas, vitaminas y 2 porciones de carbohidratos al día. Te da un orden que usualmente nosotros los peruanos no tenemos. Bueno, muchísimas gracias. Una experiencia interesante la que nos cuenta Julia, porque ahora, en el fondo, Luciano, todo esto se reduce a comer bien. O sea, es una forma más drástica o necesaria, digamos, porque ya hemos perdido los límites en la comida, el exceso de comida te lleva a un punto, como tú decías, en que ya no sientes la saciedad. Entonces, sigues comiendo mucho más allá de lo que el cuerpo requiere. Lo que estas cirugías te permiten es entrenar tu cuerpo a comer lo necesario y nada más que lo necesario. Así es, basado en un estímulo por los cambios anatómicos que se hacen, que permiten que la persona baje de peso, no muriéndose de hambre, no estresado, no sabiendo qué puede comer, qué no. Y emocionalmente el proceso es bastante interesante para los pacientes, porque realmente algunos pacientes llegan al consultorio y dicen: yo realmente no tengo hambre, a veces no sé si tengo que comer, no tengo que comer. Entonces, ese espacio le da la posibilidad al paciente a crear estos nuevos hábitos que son tan importantes. Y en esa perspectiva, nuevamente, el objetivo de cualquier enfermedad es la prevención. Así que justamente la mejor manera de no tener que pasar por esto es prevención, y ahí es donde tenemos que enfocar. Pues, desafortunadamente 2/3 de la población mundial tiene sobrepeso o obesidad, y yo creo que vamos a tener que hacer mucho en prevención, y vamos a tener que hacer muchas probablemente cirugías en pacientes que necesiten, como el caso de Julia, para recuperar su vida y para tener una mejor calidad de vida, que a la larga eso es lo que importa. Así es. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido esta información con nosotros.